Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que sabemos que a muchos de ustedes les interesa enormemente. Hoy vamos a desgranar la supuesta crisis en la pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el posible fin de su relación. Como siempre intentaremos traerles la información más completa y sobre todo, analizar lo que está pasando con estos dos íconos turcos que conquistaron nuestros corazones. Antes de empezar a desmenuzar todo, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es un clic muy pequeño para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a traerles siempre lo mejor. Y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque se vienen cosas muy interesantes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La noticia del posible fin de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un auténtico bombazo en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Desde que ambos actores se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapimi, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó al público. Rápidamente los rumores de un romance comenzaron a circular, y no pasó mucho tiempo antes de que ambos confirmaran, de manera más o menos oficial, que estaban juntos. Su relación se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía, sino también a nivel mundial. Las redes sociales se inundaron de fotos de sus viajes, sus momentos cotidianos, y la admiración por parte de sus fans era palpable. Eran la pareja perfecta, la que todos soñaban con imitar. Sin embargo, como en muchas historias de amor de celebridades, la atención mediática puede ser tanto una bendición como una maldición. Recientemente han surgido rumores cada vez más insistentes sobre una posible crisis en su relación. ¿Será verdad que la chispa se ha apagado? ¿O son simplemente especulaciones sin fundamento? Vamos a analizar las pistas, los indicios y lo que se dice en los medios para tratar de entender qué está sucediendo detrás de las cámaras de esta historia de amor. Uno de los primeros indicios que hicieron saltar las alarmas fue la aparente distancia que se ha notado en sus redes sociales. Hande y Kerem solían compartir muchísimos momentos de su vida juntos, mostrando su día a día, sus viajes, sus mascotas y, en general, una complicidad que enamoraba. Sin embargo, últimamente las publicaciones conjuntas han disminuido considerablemente. Esto, por supuesto, puede tener muchas explicaciones. Quizás están más enfocados en sus proyectos personales, o simplemente han decidido tener una vida más privada, lo cual es completamente entendible y deseable para cualquier persona, famosa o no. Pero en el mundo de la farándula, cualquier cambio en el patrón de comportamiento de una pareja tan mediática es inmediatamente analizado y cuestionado. Además de la menor presencia en redes sociales, algunos medios turcos han reportado avistamientos de ambos por separado en eventos o en su vida cotidiana, sin la compañía del otro, algo que antes era mucho más habitual. Se les ha visto asistiendo a galas de premios o eventos sociales, pero cada uno por su lado, y las interacciones, si es que las ha habido, han sido mínimas o no han sido tan efusivas como se esperaría de una pareja sólida. Esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible frialdad o distanciamiento. Otro punto que ha generado debate es la forma en que manejan las preguntas de la prensa sobre su relación. Si bien antes solían responder con sonrisas y gestos cómplices, últimamente parece que evitan abordar el tema o dan respuestas evasivas, lo que para muchos es una señal clara de que algo no va bien. La prensa turca es conocida por ser muy insistente y es posible que estén intentando proteger su privacidad, pero para los seguidores, estas respuestas evasivas suenan más a confirmación que a simple precaución. Por otro lado, es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada ausencia, cada palabra, puede ser interpretada de mil maneras. Lo que para nosotros puede ser una simple coincidencia, para la prensa y los fans puede ser una prueba irrefutable de una crisis. A veces los medios crean sus propias narrativas, basándose en pequeños detalles y alimentando la especulación, lo que puede generar una presión adicional sobre la pareja. Los proyectos profesionales también juegan un papel importante. Ambos son actores muy exitosos y con agendas apretadas. Hande ha estado trabajando en proyectos nuevos y Kerem también. Las largas horas de rodaje, los viajes por motivos de trabajo y las responsabilidades profesionales pueden llevar a pasar menos tiempo juntos.
Esto, sumado a la distancia física, podría explicar la aparente falta de publicaciones conjuntas. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, muchas parejas logran mantener su conexión y compartir fragmentos de su vida para tranquilizar a sus seguidores. Analicemos algunas de las teorías que circulan. Una de las más fuertes sugiere que la presión de ser una pareja tan popular a nivel mundial ha podido ser abrumadora. Estar constantemente en el ojo público con miles de fans pendientes de cada detalle, puede ser agotador y desgastante para cualquier relación. La falta de privacidad, la constante comparación, las expectativas de los fans, todo esto puede generar un estrés considerable. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables o a un desgaste natural de la relación. Las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden atravesar momentos difíciles. El tiempo, las experiencias y las circunstancias cambian a las personas, y a veces, esas evoluciones no van de la mano. Si bien esto es una especulación, es una posibilidad real en cualquier relación humana. También hay quienes sugieren que la noticia de la crisis podría ser una estrategia de marketing, ya sea para generar interés en futuros proyectos de ambos o para avivar la llama de la expectación en torno a su relación. Aunque pueda parecer algo frío en el mundo del entretenimiento, a veces se utilizan estas tácticas para mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, su relación siempre ha parecido genuina y espontánea, por lo que esta teoría, aunque posible, parece menos probable. Lo que sí es cierto es que la incertidumbre genera mucha conversación. Y en nuestro canal, nos gusta explorar estas historias y tratar de entenderlas. Es fascinante ver cómo dos personas que se han querido tanto y que han compartido tanto públicamente, ahora parecen distanciarse. ¿Qué podemos decir sobre el futuro de su relación? En este momento es imposible saberlo con certeza. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales contundentes sobre el estado de su relación. Su silencio o sus respuestas ambiguas dejan la puerta abierta a todas las interpretaciones. Podrían estar atravesando una fase difícil y trabajando en ella, o podrían haber decidido tomar caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y respetar sus decisiones. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es el impacto que tuvieron Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja. Su relación inspiró a muchos y su química en Senkalkapimi se convirtió en un fenómeno. Los fans se encariñaron tanto con ellos que se volvió difícil imaginar una vida sin verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Por eso, las noticias de una posible crisis generan tanta conmoción y tristeza entre sus seguidores. Es importante recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de si están juntos o no. Nosotros como público podemos ser fans, disfrutar de su trabajo y comentar sus vidas, pero nunca debemos olvidar que hay seres humanos detrás de las figuras públicas. Hemos visto cómo en el pasado, otras parejas de celebridades han atravesado rumores similares, y algunas han logrado superar las dificultades, mientras que otras han terminado su relación. Cada historia es única, y la de Hande y Kerem no es una excepción. La belleza de las redes sociales es que nos permiten conectar directamente con nuestros ídolos y tener una ventana a sus vidas. Sin embargo, también pueden ser una fuente de desinformación y especulación. Es nuestra responsabilidad como espectadores discernir la información y no dejarnos llevar por rumores infundados, aunque sean tentadores de creer. En resumen, la supuesta crisis en la pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin parece ser una realidad cada vez más latente, basada en la disminución de su presencia conjunta en redes sociales, avistamientos por separado y respuestas evasivas ante la prensa. Las razones de esta posible separación son variadas, desde la presión mediática hasta diferencias personales o simplemente el desgaste natural de una relación. Lo cierto es que hasta el momento no hay una confirmación oficial, y la incertidumbre sigue rodeando a esta pareja que conquistó el corazón de millones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero de corazón que esta información les haya resultado intrigante, entretenida y sobre todo, informativa. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes y tratar de darles una visión lo más completa posible, siempre desde el respeto y la especulación informada. Agradezco enormemente su compañía durante todo este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta crisis? ¿Creen que es real?
¿O son solo rumores? ¿Qué les gustaría que sucediera con Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para enriquecer este espacio. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a que más gente descubra nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta aventura de entretenimiento e información. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.